Gran privilegio para nosotros es darte la bienvenida a este nuestro canal, Palabras de Vida en la Crisis, con el estudio de nuestro folleto de Escuela Sabática, con la lección específica de cómo nos rescata Dios. ¿Cómo nos rescata Dios? Si quieres saber este plan de salvación hecho por el mismo Dios para nuestro rescate, no te muevas. Bienvenidos hermanos, amigos, privilegio estar con ustedes una vez más a través del estudio de la Escuela Sabática, estudiando el libro de Efesios, descubriendo el plan de salvación a través del libro de Efesios, y realmente es un privilegio para nosotros compartir con ustedes cada semana una lección para el enriquecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe. Así que bienvenido una vez más a su estudio de la Escuela Sabática. No dejen de orar por nosotros, comentar y compartir este contenido. ¿Qué tal? Es tiempo de orar. Amén. Gracias, Padre, por tu benevolencia, amor y misericordia. Gracias por ese tierno cuidado que tiene con cada uno de nosotros. Pedimos una bendición especial por todas las personas que escuchan, por todas las personas que ven los programas de Escuela Sabática transmitidos por Palabras de Vida. En este momento queremos pedir que esa bendición pueda ser realidad en sus vidas, en sus hogares, en su familia, y que esa realidad nos pueda llevar al reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo, y no es una pregunta, cómo nos rescata Dios, no? Y el verso de memoria empieza diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en el pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Interesante texto. Extraordinario. Bueno, hay una historia ahí, habla de un rescate en específico de una niña que cayó en un hoyo, es la lección del sábado, y cómo la rescataron. Pero quiero que nos detengamos un momentito a analizar un poco el texto de memoria porque quiero confesar algo. Es que a mí me gustaría, no sé, es mi manera de pensar, que en la introducción del sábado se trabaje el texto de memoria. Sí, el texto de memoria creo que es más impactante, o quizás no más impactante desde el punto de vista dramático. Exacto. Pero sí más impactante porque es la palabra. Claro, o sea, creo que el texto para memorizar tenemos que, por eso yo entiendo que lo hacemos. Yo personalmente me gusta comentar el texto de memoria porque en la lección no se hace. En el resto de la lección como que no hay un día en específico para trabajar lo que el texto introductorio a la lección, ¿no? Que yo entiendo que es el texto como que va a trazar la línea de estudio de lo que es la temática. Es el texto que da la referencia. Exacto, yo recuerdo cuando entré a la iglesia que una de las cosas que hacía, el que me enseñó a dar clases de escuela sabática, él siempre me decía, tú tienes que buscar relación entre título, imagen y versículo. Siempre. O sea, para que pueda trabajar la parte del sábado como tal, para que pueda entender, porque a veces en el contenido que se da como que no lo aborda, lo que es el tema, pero tanto es que aquí aparecen dos palabras que quiero que pensemos en ellas, misericordia y gracia. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado. Ahí eso es una idea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Dios tiene misericordia para todo pecador, independientemente esté convertido o no, porque la misericordia es para todos. De hecho, el libro de Mateo, capítulo 6, dice que Él hace que su sol salga
Para justos e injustos. e injusto, ¿no? O sea, la misericordia de Dios, ¿para quién? Para todos. Para todos. Pero aquí también el texto aborda otro aspecto que es distinto, que es el tema de la gracia. Aquí dice el texto, y nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. O sea, la gracia es ¿para quién? Para los que aceptan a Cristo como su Salvador, pero la misericordia es para todos. La misericordia es para la gracia de Dios es el don inmerecido de la salvación. Porque por gracia soy salvo, dice el mismo apóstol Pablo. La gracia es el otorgarnos la bendición de ser salvo. Pero no significa que todo el que está bajo la misericordia tiene gracia. Yeah. O sea, hay una misericordia que es dada a todo mundo. Todo el mundo, o sea, aún el que no está convertido recibe la misericordia de Dios. Porque esta misericordia, dice el mismo texto de memoria, que Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Abundante en misericordia. Exacto. Pero hay un segundo paso que va más allá de simplemente estar dentro de la cobertura de la misericordia Exacto. de Dios, que es estar junto con Cristo liberados del pecado. Exacto. Y en su vida. Exacto. En la vida de Cristo, estar junto con Él donde Él esté en el momento en el que tenga que estar. Definitivamente. Y eso es muy importante que lo sepamos porque a veces nosotros pensamos que estar bajo la gracia, bajo la misericordia, es estar bajo la gracia. No. Son dos cosas diferentes. No. Misericordia es oportunidad para alcanzar la gracia. Ya, claro. Que es la puerta abierta para alcanzar la O gracia. sea, es el chance que yo tengo para llegar a la salvación. ¿Tú decides si entrar por la puerta o no? Exactamente. Eso es misericordia. Ok. Nos vamos a la parte del domingo. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Así estuvimos en un tiempo. Sí, vamos a leer primero los versículos de Efesios capítulo 2. Y hemos estado tratando, porque como estamos estudiando el libro de Efesios, pues tenemos que leer algunos textos a los que cada lección hace alusión para poner en contexto a los hermanos. Dice, Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí aparecen dos palabras. Y yo creo que quizás vamos a trabajar bastante ese primer texto. Delito es una cosa, pecado es otra. Pecado, por ejemplo, un delito es la violación consciente de una ley. O sea, tú sabes que no debes cruzar el semáforo en rojo y lo cruzas, eso es un delito. Ahora, la otra parte que es pecado, aunque la Biblia define que pecado es transgresión de la ley, esa parte que dice transgresión de la ley, ese tipo de pecado es delito. Y de hecho en el Antiguo Testamento, cuando tú veías los sacrificios en el santuario, lo que eran por delito era de una manera y lo que eran por pecado, por ignorancia, era otra cosa. Quiero que vayamos un poquito a eso para entenderlo. El libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Sí, capítulo 3, el discurso de Pedro. Perfecto. Sí, Pedro dijo algo aquí que me llamó mucho la atención. Y él dice, Hechos capítulo 3. Sí, ahora mismo estoy buscando el texto. Sí. Él dice que lo que ellos habían hecho, lo habían hecho por ignorancia. Eso está dentro del medio del discurso de Pedro. Sí, entonces, él está hablando, Pedro está hablando a los judíos, miren, cuando él lo cuestionan por la sanación del hombre en la puerta de la hermosa, él aprovecha ese momento para dar un discurso y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros, ¿qué? Gobernantes. Eso es un pecado. Entonces, más adelante, por él dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros, ¿qué? Pecados. ¿A cuáles pecados se está refiriendo Pedro? ¿A los pecados de qué? De ignorancia. Eso es lo que Efesios está tratando aquí en este punto. Entonces ese pecado de ignorancia se convierte en un pecado mayor. No. Más grave, ¿no? No. Porque el pecado es al final el mismo, es pecado. Los dos son pecados. Pero uno es a conciencia, el otro es ignorancia. Ok. Ahora, igual, o sea, el que ignora algo que hace y el que a conciencia algo que hace, humanamente hablando, le cabe más cárcel al que es consciente de lo que está haciendo que al que no lo es. Definitivamente.
Eso es lo que el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, pecados. la conjunción que hace, porque la conjunción y hace una separación entre delito y pecado. Por lo tanto, nosotros debemos revisar eso, porque hay cosas que nosotros, en la medida de nuestro crecimiento y desarrollo como cristianos, cometeremos acciones por ignorancia. No por eso quiere decir que dejará de tener su efecto, porque Pedro dijo, ustedes apoyaron a Barrabás, rechazaron a Cristo. Dijo, ¿y por qué? Por vuestros pecados. Por ignorancia. Por ignorancia, sí. Pero al final eso constituyó ¿qué? Pecado. Un pecado. Yeah. O sea, y no por él. A veces uno piensa que porque ignora lo que está haciendo, eso no va a tener una consecuencia de la cual yo tenga que arrepentirme. Ya. Y si hay una cosa que es real es que Satanás ha engañado a toda la humanidad en esa ignorancia, que muchas personas creyendo hacer lo bueno realmente están haciendo lo malo. Exacto. Y hay muchas personas que con un matiz de sinceridad entienden que le están sirviendo al Señor, como Pablo, el mismo autor de Efesios, entendió que le estaba sirviendo al Señor en algún tiempo y de repente entiende que no por una visión del Señor, porque el Señor se le muestra y entonces le dice, le aclara, tú estás en pecado, estás mal, porque tú me estás persiguiendo a mí, le dijo el Señor Jesús. Entonces Satanás tiene a todo un mundo envuelto en sus engaños. Y los engaños religiosos, que son los más peligrosos. Porque él trata de hacernos creer que estamos haciendo bien cuando al final no está bien. No está bien, exacto. Y esto se puede dar mucho cuando yo le confío en la mano de otro ser humano mi salvación. Exacto. Y la mayoría de los que religiosamente están engañados bajo esa premisa. Sí. Han confiado en sus dirigentes religiosos su salvación. Así es. Bueno, pero ahí el mismo texto de ese día, bueno, es del 1 al 10, y dice el verso 2, en lo cual anduviste, ¿qué? En otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pablo está hablando aquí de la antigua manera en que vivían los efesios. Y él habla dos cosas. Los cuales anduviste, ¿qué? En otros tiempos. ¿En qué andaban ellos en otro tiempo? ¿En delito qué? Y pecado. O sea, que ellos no estaban viviendo actualmente en pecado y delito. Significa que los efesios ya habían alcanzado, por la gracia de Dios, una experiencia genuina en Cristo Jesús. Exactamente. Y hay una palabra que me llama mucho la atención, que es la corriente de este mundo. La manera de pensar. Recuerda que ellos estaban, en la primera lección creo que fue que hablamos, del estilo de vida de los efesios. La mundanalidad, la idolatría, el paganismo y toda la forma en que ellos vivían. Los que habían entrado interesante esto, y creo que esto nos va a meter en problemas. Los que habían entrado en la experiencia con Cristo habían renunciado a la corriente ¿de qué? De este mundo. Del mundo. Su música, habían renunciado a ella. ¿Recuerda cuando quemaron los libros? Cuando quemaron los ídolos. O sea, eso significaba para ellos un abandono de esa vida, de ese estilo de vida. Entonces sería interesante porque muchas iglesias cristianas quieren seguir tras las corrientes de este mundo. O sea, imitar a nuestras iglesias. Tristemente, nuestras iglesias, y cuando yo hablo de nuestras iglesias, no solamente nuestras, sino la cristiandad, lo que está tratando es de ir a ver cómo imito lo más posible al mundo. Exacto. Y es por un deseo de que nuestros miembros no se vayan de la iglesia, sino que se queden mundanalizados en la iglesia. No se sientan avergonzados del evangelio que profesan. Sin embargo, los efesios estaban viviendo una situación que es la que deberíamos estar viviendo todos nosotros, y es un rechazo del mundo porque ya no sigue la corriente. Ahora está nadando en contra de la corriente. El cristiano, eso es lo que hace. Sí. Nadar en contra de una corriente que lleva el mundo, porque el mundo lleva el mismo pensamiento, la misma visión de vida. Y entonces ahora el cristiano se para y dice, no, espérate, pero que esta no es la visión de vida que Dios quiere para mí. Y entonces ahora decide, todo lo que el mundo ve como normal e ilícito, ahora el cristiano lo ve como anormal e ilícito. Tremendo. Y empieza a vivir ese estilo de vida de anormal e ilícito. Y todo el mundo lo que le dice es,
¿Por qué eres así? ¿Por qué te empecinas en ser diferente? Es que el Señor me ha hecho un llamado y ese llamado va en contra de la corriente que el mundo hoy prosigue. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Tú sabes que en la antigüedad lo que se tomaban como parámetros para la conducta y el estilo de vida de las sociedades eran las frases célebres de los filósofos. Bueno, sí, no tan antes, porque todavía... Quiero ponerlo allá por lo que te voy a decir. Okay. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hoy se ha dejado de predicar la palabra de Dios desde los púlpitos y lo que se utilizan se toman frases filosóficas de otros hombres para presentarlas como modelo para estilo de vida o estímulo para estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que inconscientemente nosotros estamos utilizando pensamientos de hombres que no necesariamente aman y temen a Dios, ni que su vida ha sido un testimonio de sacrificio y entrega a la causa del Señor, y utilizamos sus frases para atraer a las iglesias. ¿Qué significa eso? Eso es otra forma de otra forma de traer el mundo a la iglesia. Bueno, y eso es peligroso. Yo he escuchado en algunas iglesias a personas citando de manera de apoyo, porque una cosa es cuando tú citas a alguien para decir que eso está mal, lo que ese alguien citó. Exacto. Pero cuando tú citas a alguien para decir que lo que tú estás haciendo está bien, es diferente. Yo he escuchado a muchas personas citando a Sigmund Freud para apoyar una idea que está presentando en el momento. Cuando yo veo esto, digo, óyeme, pero ¿cómo voy a citar? ¿Por qué estoy citando a Sigmund Freud? Cuando debería estar citando la Biblia, el Espíritu de Profecía, debería estar citando a Jesucristo, a Pablo, a Mateo. A Mateo, exacto. ¿Por qué estoy citando a Sigmund Freud? Sencillo, porque me estoy alimentando de Sigmund Freud. Porque yo cito es de quien me estoy alimentando. Exactamente. Entonces, ¿cómo un ateo es mi referente de conducta social? Cuando lo que debería ser mi referente de conducta social es la palabra de Dios. Como cristiano, sí. Dice entonces el mensaje a los Efesios. Tienen que vivir en contra de la corriente. Muy bien, la lección del lunes, pues no nos vamos a quedar ahí. En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. O sea, aquí el apóstol Pablo añade otro ingrediente. Y está en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Incluso ahora el apóstol Pablo se incluye. Se incluye. Recuerda que el título de la lección es ¿cómo nos rescata? ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Cómo nos rescata Dios? El apóstol Pablo ahora se incluye. Él dice, yo también vivía de esa manera. Recuerda que no podemos perder la hilaridad del pensamiento. Dice que el versículo 2, en los cuales anduviste ¿qué? En otro tiempo. Y aquí añade los deseos de la carne. ¿Qué significa? Que ya estos cristianos no viven conforme ¿qué? A los deseos de la carne. Y creo que más adelante, en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde menciona los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Sí. ¿Cuáles son? Hay una parte interesante ahí, es que hacer la diferenciación entre las tentaciones que Satanás nos tiende para que caigamos en sus trampas y los deseos de nuestra propia carne. Exactamente. Hay un momento en que ya Satanás no tiene que tentarnos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que tentar nuestra carne? ¿Por qué? Bueno, porque ya nuestra carne está no solo acostumbrada, sino que desea las concupiscencias de la misma carne. O sea, por naturaleza, tú quieres decir. Por naturaleza, pero más que por naturaleza, porque una cosa es la naturaleza y otra es la alimentación que yo he hecho a esa naturaleza. O sea, el constante pecar y el deseo ahora que tengo de vivir en ese de volver a hacer vida, eso. de volver a hacer eso. Porque, o sea, aquí tenemos una diferenciación. Decíamos en la parte del domingo, ok, Satanás me tienta y ahora tengo los engaños de Satanás. Pero y cuando los engaños ya no son directamente de Satanás, sino que son nuestros propios engaños, en otras palabras. Aquí lo dice, nuestros propios deseos. Vamos al cielo, donde no existe diablos ni Satanás.
en la condición en la que estamos, o en la que estábamos antes del rescate de Jesús a nuestras vidas. Para muchos, en la situación en la que están, no hace falta un diablo, no hace falta un Satanás para ellos seguir pecando. Continúa la rebelión. Continuarían la rebelión de la misma manera. Ellos se convertirían en diablo y Satanás porque ellos son una reproducción del carácter mismo de Satanás. Perfecto. Entonces, ahora nosotros no solo estamos luchando contra Satanás, sino que tenemos que empezar la lucha más fuerte, que es contra mí mismo. Exacto. Contra el yo. La lucha contra lo que me gusta. Es difícil yo luchar contra lo que me gusta. Es muy difícil luchar contra eso porque, y eso me acuerda a un amigo nuestro que siempre sabía mucho de música y él decía, bueno, la manera como yo sé cuando una música es mala es cuando me gusta. Ahí ese es mi parámetro. Me gusta la música, ya yo sé que no anda por buen camino. Entonces él lo decía así como de esa manera. Exacto. Pero es que para el hombre pecador, las cosas divinas son extrañas. Sí. Son locura. Son locura total. Eso incluso, entonces, eso tiene mucho que ver, entonces, porque si el evangelio que yo estoy predicando, la forma de vivir espiritual que yo estoy mostrando, le es agradable a un hombre que no es de Dios, tengo que revisarla. Es que tengo que revisarla porque no le puede agradar a la carne, porque lo del espíritu es contra la carne y lo de la carne es contra el espíritu. ¿Sabes que escuchaba un evangelista en estos días, no adventista, pero escuchaba un evangelista que él decía que la mayoría de sus seguidores, él hablaba más del 80% de sus seguidores y tiene una gran cantidad en las redes sociales, el 80% de sus seguidores no son de ninguna iglesia. Dice, incluso hay muchos que son ateos y me siguen. Entonces yo me hacía la pregunta, el por qué lo siguen, o sea, es que tiene un mensaje de Dios tan poderoso, o es que igual no se diferencia entre él y un coach, que simplemente lo que hace es motivar a la gente, hablar de prosperidad, hablar de cómo la gente puede hacerse de lujos, dineros y demás. No hay diferencia porque el evangelio que estamos predicando, como es un evangelio acomodativo incluso a mis propios intereses, también acomoda al hombre carnal. Y mira qué cosa que siempre que Pablo, y Efesios es la ciudad de Efeso es una de esas muestras, cuando Pablo intensificaba su predicación, venían problemas. No era agradable el mensaje a los oídos de la mayoría del hombre pecador común, no era agradable el mensaje. Que nuestro mensaje, cuando vamos a una reunión de capacitación evangelística, ¿tú sabes cuál es uno de los principales tenores que se tocan? Nuestro mensaje debe ser agradable a la gente. Cuando los mensajes de Dios nunca fueron agradables al corazón concupiscente. No, definitivamente. Bueno, esa lección muy interesante, pero tenemos que pasar al martes donde dice, ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Y entonces entramos al verso 6 y 7, donde dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para que Cristo resucitara, ¿qué tuvo que pasar primero? Morir. Claro. Por eso la diferencia entre la antigua vida y la nueva vida es la muerte. Bueno, entonces ahí entramos a un pequeño problema. ¿Cuál? Si estamos resucitados, o ya hemos muerto con Cristo, y hemos resucitado con Cristo, y estamos en lugares celestiales con Cristo, ya sea a través de la intercesión de Jesús en el santuario celestial, quiere decir que no podemos seguir viviendo nuestra concupiscente manera de vida. No, porque eso entonces entraría en contradicción. ¿Cierto? ¿Cómo entender entonces el evangelio que muchos están predicando de sigue tu vida normal, nunca vas a dejar de pecar, eso se hará en una transformación cuando Jesús venga? ¿Cómo ser coherente con eso y que
estamos muertos en Cristo, resucitados en Cristo y en lugares celestiales en Cristo. O estoy fundido en el pecado y nunca voy a poder salir del pecado hasta que Cristo venga. O estoy con Cristo en lugares celestiales. Entonces dice el versículo 7, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ya la vida nuestra, el apóstol Pablo lo decía más adelante en el libro de Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ya yo lo que voy a pasar es una nueva vida. 2 Corintios capítulo 7 dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando de la conversión. Exacto. Tristemente, nosotros hemos vulgarizado el asunto de la conversión, que lo hemos ajustado simplemente a aceptar una doctrina o a participar de un culto. Simple. Eso no tiene nada que ver con eso, porque yo inclusive puedo venir a la iglesia a todos los cultos, participar de las actividades y no haber hecho la transición todavía. Y esa transición tiene que ser obligatoriamente hecha para estar muerto con Cristo, resucitado con Cristo y en lugares celestiales con Cristo. Así es. Es obligatorio. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver mayormente con la lección del martes. Entonces la lección del miércoles dice, ahora bendecidos para siempre por la gracia. Y ahí vamos a leer el versículo 7. Dice, para mostrar la edad de venir la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo sé que el autor, y no es la idea, de salvo siempre salvo. No, porque dice ahora bendecido para siempre. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú recibes su gracia. Por gracia tú recibes el don de la salvación. Ya tú eres un candidato para ser salvo, pero no eres que eres siempre salvo. Bueno, lo podemos decir de que cuando aceptas a Jesús como tu Salvador empezaste el camino. Exacto. No terminaste el camino. Acabas de empezar el camino. Exactamente. Y ese comienzo va en un ascendente ascenso hacia la perfección en Cristo Jesús. Es ascendente, es constante, no es estático, no es que ya yo acepté a Jesús y ahora me quedo aquí tranquilo hasta que Jesús venga. No, hay que entrar en una nueva experiencia cada día, un bautismo constante, diario del Espíritu Santo. Y por eso dice que eso será por la eternidad. Abundante riqueza en su gracia, en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, para siempre. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no pues esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me gusta el concepto del verso, porque dice, no por obra para que nadie se gloríe, pero para buenas obras. No por obra para que nadie se gloríe, no te gloríes por eso. No es por lo que tú haces. No es por lo que tú haces. Pero no me dejes de hacer nada. Pero no me dejes de hacer nada de las buenas obras. O sea, la salvación yo la recibo por gracia y por fe. Pero lo que hago debe ser el resultado de haber aceptado la salvación. Simple. Lo que hago no lo hago porque eso me va a salvar, sino es una respuesta de la salvación que ya he obtenido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la demostración de que estoy muerto, resucitado y en lugar de novedad de vida. Ahora salvo por Dios, lección del jueves. Y ahí ya terminamos con los textos que acabamos de leer. Dice, ¿qué aspecto se destaca? Aquí hay una pregunta. ¿Qué aspecto destaca al concluir el pasaje, o sea, hasta el versículo 10? ¿Qué podemos nosotros extraer de todos estos textos? Es como nos está invitando a hacer un resumen en la lección del jueves. Primero vámonos por paso. Primero se habla define dos cosas, delitos, pecados. Y nos invita, lo estaba invitando, o mejor dicho, lo estaba recordando, que no deben andar en ese estilo de vida, que deben de algún modo, los efesios debían separarse de la corriente mundanal. Y no solamente separarse de la corriente mundanal, sino que también luchar contra sus propios deseos, de volver a esa corriente. Claro. O de imitarla. También nos llama
a que tengamos claro que tenemos un tentador, Exacto. que tenemos un engañador, que hay toda una hueste satánica detrás de que olvidemos el camino del bien, olvidemos el camino del Señor y entonces nos desviemos hacia la concupiscencia. También nos acuerda de que hay una vana manera de vivir que ya es costumbre en el ser humano, hay una naturaleza pecaminosa implantada en el corazón del ser humano que debe ser vencida en el nombre de Cristo Jesús. Así es. O sea, y también nos llama a que tenemos que estar en el lugar con Cristo, como los 144.000 de Apocalipsis. Muy bien, entonces, el versículo 8, 9 y 10 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, La convicción seguridad de lo que no se ve. Eso es según el libro de Hebreos Así es. 11:1. Y la fe viene por el oír, según Romanos, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que hay una combinación. O sea, yo soy salvo por la fe a través de lo que escucho de la palabra de Dios. Amén, así es. O sea, de la palabra de la palabra de no Dios. de filósofos que No, están no, inventando no, por ahí. no. Yo soy salvo por la fe. La fe es, yo soy salvo, aunque no lo veo, lo creo. Y lo creo porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dios te bendiga.